Recibamos al pastor Nelson Guerra. Cuando el Espíritu guía la vida, la iglesia avanza y la misión se vuelve inevitable. En nuestras iglesias Gran Comisión tenemos un legado musical, una riqueza musical tremenda, increíble. Y cuando los oigo cantar aquí, en algunos momentos uno se remonta, ¿verdad?, a años atrás y uno visualiza lo que Dios va a seguir haciendo hacia el futuro. Porque lo que hace la música, en realidad con la letra, es que llega hasta nuestro corazón y cambia nuestra manera de pensar. Y hoy día, desde luego, muchos de nosotros armamos ese grupo de canciones que nos han hablado, que nos han tocado, para recordar momentos, para recordar instancias, para animarnos a nosotros mismos. Y armamos lo que se llama ese playlist. Y son canciones, como ustedes saben, que se repiten una y otra vez para estarlas escuchando. Hay canciones que simplemente entretienen, pero hay canciones que cambian vidas y llegan a lo profundo de nuestro corazón. Y seguro que tienes tu playlist de canciones que te han tocado. Yo estaba pensando, wow, ¿cuáles son algunas que a mí me han tocado? Algunas. Entonces, quiero que si querés cerrar tus ojos o no, pero trata de sentir esta música con esta letra. A ver si lo hacemos. Eres el Dios de Israel, el Santo de las ruinas y tumbas. Nacen nuevos jardines. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Oh, alaba a Dios, mi corazón. Y más. Y seguro que tenés lo tuyo. Y lo que sucede es esto, que la transformación en nuestras vidas viene en esencia o mejor dicho, mucho de la transformación de nuestras vidas viene de las palabras que ustedes y yo escogemos se queden guardadas en nuestro corazón. Por eso el salmista decía de guardar la palabra en su corazón para no pecar contra él. Y en esencia eso fue lo que la experiencia de los discípulos de Jesús cuando estuvieron con él por esos 3 años. Fueron 3 años. No era un playlist, eran simplemente palabra eterna que estaban escuchando, así como ustedes han escuchado cuando vi ahí a Martín. O sea, yo sé lo que él estaba diciendo en su corazón, porque han tocado y ha transformado su manera de ser. Entonces, por 3 años, esos hombres y mujeres estuvieron escuchando al Mesías. Estuvieron escuchando de boca del Hijo de Dios esas palabras que transforman vidas. Él muere, él va a presentarse delante del Padre por esos, o mejor dicho, se va a ir a presentar al Padre 3 días en cual va a pagar por nuestros pecados, resucita. Y el Cristo resucitado, primero les había hablado el Cristo, el Dios hecho hombre, por esos 3 años, pero por 40 días el Cristo resucitado sigue hablándole a estos hombres y mujeres, sigue la transformación en sus corazones a tal grado que usted y yo los tenemos a ellos como las personas a quienes imitamos, a esos personajes del Nuevo Testamento, esos personajes de los evangelios, del libro de los Hechos. Entonces, las palabras que ellos escucharon, en esencia, no se quedaron aquí en sus oídos. Les decía, se quedaron en su corazón. Se quedaron como cantos
transformadores en lo más profundo de su ser. Entiendo por qué el salmista escribió lo siguiente: aunque en este mundo estoy de paso, mis canciones son ¿qué? Dígalo conmigo, ¿son qué? Se puede ver. Mis canciones son tus estatutos, dice el pasaje que tuvieron que haber puesto ahí. Mis canciones son tus estatutos. Miren qué cosa más profunda. Mis canciones, mi playlist, está diciendo David, eres tú, tu palabra, Señor, porque eso es lo que me cambia. Porque cuando ustedes y yo escuchamos la palabra, cuando vamos a las escrituras, lo que ustedes y yo hacemos, repetir la palabra, repetir la palabra. ¿Quiénes de ustedes se han memorizado por lo menos un versículo? Levanten la mano. Ustedes, para hacer eso, lo que hicieron es que repitieron una y otra vez algo de las escrituras, y eso se queda, y cuando se queda en su corazón y transforma su manera de pensar y transforma nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, la repetición. Y cuando lo sentimos, cuando sentimos la palabra, cuando yo siento el amor de Dios, cuando yo siento que Dios tiene un propósito para mi vida, aparte de manejarlo aquí en mi intelecto, cuando yo lo traigo a mi corazón, cuando uno en realidad mi mente con mi corazón, la transformación es aún más profunda. Ya no digamos cuando lo creo, cuando yo digo sí, yo creo, y cuando doy pasos de obediencia en base a lo que he creído, lo que he repetido, en base a lo que he sentido en mí, entonces la palabra, escucha esto por favor, la palabra ya deja de ser mera información y se convierte en programación. Porque lo que está haciendo Dios, el Espíritu Santo, está programando tu manera de pensar, está programando aún tus emociones, y ahí la transformación es real. Porque cada palabra que ustedes y yo repetimos activa conexiones en nuestro cerebro que después se unen con nuestro corazón, y la transformación es poderosa. Por eso es que has cambiado. Por eso es que hoy le dices no a ciertas cosas que antes le decías sí, que no te convenían. Por eso es que te has humillado, por eso es que has perdonado. Por eso es que has tomado decisiones radicales en tu vida. Por eso es que diezmas. Por eso es que te congregas, porque ha habido un cambio en tu vida. Entonces, ustedes y yo tenemos que seguir creciendo, tenemos que ir al siguiente nivel, tenemos que traer nuevos cantos, los estatutos de Dios como cantos en nuestro corazón, para ir aumentando e incrementando el playlist musical de los estatutos de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque cada palabra que repetimos, quiero insistir, nos transforma. Y en realidad la pregunta no es si ustedes y yo tenemos una lista de canciones, de pensamientos, de ideas, de creencias que hemos armado, porque todos lo tenemos. El asunto es, ¿he sido yo sabio para escoger cuáles son las canciones, palabras que he permitido que se queden en mi vida? Y eso es lo que cambia. Es lo que tu nivel, estás a donde estás, de acuerdo a lo que has escogido recibir para que se quede en ti. Entonces la pregunta no es si vos estás escogiendo, o mejor dicho, la pregunta es si estás escogiendo eso. Les decía de que Jesús tenía su playlist con los discípulos, sin lugar a duda. Y esos hombres y mujeres escucharon palabras que nunca antes las personas habían andado desde que se había creado el mundo. No era teoría. Jesús no era como los fariseos, no eran como los maestros de la ley que conocían y manejaban en su mente y lo transmitían. No, era realidad. No era religión, era realidad. No era teoría, no era esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso y así es como ustedes tienen que hacer, y la gente no lo hacía. Esa gente escuchó identidad. Escuchó identidad. Esa gente escuchó propósito.
propósito. Esa gente escuchó vida, vida. Por eso es que cambiaron. Y por eso es que tú has cambiado en los años que llevas como seguidor de Jesucristo, porque has abrazado eso, pero lo tenemos que llevar al siguiente nivel. Tenemos que seguir creciendo. No te puedes dar el lujo de quedarte estancado, estancada ahí donde estás. Por muy bien que estés, tenemos que ir al siguiente nivel. Entonces, yo quiero pedirles que hagamos algo. Nos ponemos de pie un ratito todos, por favor. Nos ponemos de pie y les voy a pedir, y espero que me ayuden aquí con las láminas. Quiero que poner unos versículos que Jesús habló. Yo voy a decir una parte del versículo y quiero que todos a gran voz simplemente ustedes lo completen en esas partes que están en amarillo. ¿Estamos? Ok. Porque estas son las palabras que cambian, que nos dan identidad, propósito y vida. Jesús dijo: vengan en pos de mí y los haré. Jesús dijo: yo he venido para darles vida. Jesús dijo: ustedes son la sal de son la luz de este. Jesús dijo: busquen primeramente. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los voy a hacer. Entonces, esto no eran meras frases vacías. Esto era vida, porque la palabra de Dios es vida. Y luego el Cristo resucitado, ojo, el Cristo, esas son las palabras del Cristo hecho carne. El Cristo resucitado viene y dice aquellas palabras famosas: vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Ir y hacer discípulos por todas las naciones. Yo tengo todo poder, yo voy a estar con ustedes. Fíjense que no les dice quédense. ¿Qué es lo que les dice? Vayan. Digan eso, vayan. Digan vamos. Vamos a ser discípulos. No es estático, no es de observar, porque tú y yo no nacimos para mirar. Ustedes y yo fuimos puestos para avanzar. Entonces, no seguimos a Cristo desde la banca, nos involucramos. Quiero que digan conmigo en voz fuerte: desde la banca no. Digan eso. Desde la banca no. Otra vez. Desde la banca no. Una vez más. Desde la banca no. Agarren sus bancas, por favor, siéntense. Pero desde la banca no. Entonces, si ustedes notan, no es cuestión de que Jesús nos llama a ser radicales, aunque existe un elemento de radicalismo en nuestro servicio a Dios. Existe un elemento de ser revolucionarios si quieren, pero no es tanto eso, sino como obediencia, obedecer. Simplemente yo lo leo, yo lo escucho, yo lo hago. Señor, en tu gracia, por ahí voy, y al hacer eso pues seguimos creciendo. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué tenemos que ir al siguiente nivel en nuestra acumulación de principios bíblicos en nuestras vidas? Porque hay una urgencia. El mensaje es eterno. Y tenemos que utilizar todas las oportunidades para compartir el evangelio. Nosotros venimos con mi esposa Lucy acá, aterrizamos el viernes en San Pedro, nos fuimos a Ciguatepeque, pasamos un fin de semana allá, sabroso, en un lugar precioso, y bueno, ya el lunes tocó venir acá a San Pedro, teníamos unas reuniones, y yo venía, había una recta bien bonita, ¿verdad? Una recta 80, 90, 100. Y allá en el fondo, yo no lo vi, estaban con esos aparatos. Y cuando pude ver qué es lo que eran, 100, 90, 80. Y claro, hágase a un lado.
me hice a un lado. 10 minutos el policía me da una cátedra de por qué no es bueno ir a esa alta velocidad. Después de pedirme la licencia y, ¿verdad?, la cosa para manejar. No, esto es un carro rentado, le digo, nosotros acabamos de venir, vamos a una conferencia cristiana. Y él, tranquilo, y me sigue diciendo, mire, que yo sé, usted viene a Estados Unidos, sí, yo sé que allá es no sé qué, y aquí, sí, le digo, disculpe, pero yo le digo, sí, pero literalmente, fueron como 8 o 10 minutos que estuvimos ahí. Me dice, enséñame qué es lo que tienen ahí atrás. Fui, abrí, entonces vio las maletas, todavía eran en la maleta, el ticket ese que le ponen en las aerolíneas, uno estaba colgando. Entonces él vio que en efecto veníamos de viaje. Y antes de ir atrás me dice mi esposa Lucy, solo decirle que te perdone. Y yo le había dicho, pero así disimuladamente. Entonces, wow, qué bueno. Ayuda idónea, wow, qué bendición. Voy atrás y le digo, mire, perdóneme por esto que hice. Espero no volver a hacerlo. Voy a sentar, espérese, voy a revisar. Fue a revisar ahí con me imagino, el superior. El asunto es que viene y me dice, mire, hemos decidido dispensarle en esto, pero otros 3 minutos, una charla, ¿verdad? De por qué no es bueno manejar. Y yo atento a la charla, porque... Y luego dice, y espero que eso no lo tome a mal. Más adelante hay una como pulpería y una gasolinera, y si nos puede comprar unas aguas, se lo agradecería. Yo, con mucho gusto, le digo. Nos fuimos. Le compré una botella, me dijo una bolsa de agua. Le compré una botella de agua y después otra jarra para que hicieran refill de agua. Entonces regresé, se las dimos y nos venimos. Le digo, así como usted me perdonó, así lo perdonó Jesucristo. Y le compartí el evangelio. Y yo quisiera en mi vida de que esa instancia se multiplique de una manera poderosa, de ser un evangelizador, porque es urgente, hay urgencia, y la urgencia es hoy. Por eso es que tenemos que imitar a esos hombres y mujeres que fueron cambiados y transformados por las palabras de Jesús y llegaron a fundar lo que se llama la primera iglesia, y ahí entramos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que es más que historia, que lo es evidencia de vidas transformadas. Hombres y mujeres comunes como ustedes y yo. Yo estaba recapacitando los otros días. ¿Qué tenía el apóstol Pablo diferente a mí? ¿Era mejor que mi persona? Y yo concluí, pues no, igual. ¿Y por qué él hizo todo lo que hizo? Yo no puedo hacer todo lo que él hizo. Entonces concluí, yo puedo hacer todo lo que él hizo. Entonces es un reto de ver a esas personas con un playlist espiritual marcado en sus corazones, moviéndose de esa manera, y el libro de los Hechos es la evidencia. Y pues todos nosotros, cuando tenemos ese grupo de canciones que hemos escogido escuchar, los ponemos en diferentes plataformas. Yo uso iTunes, que es de Apple Music. Otros usan, la mayoría, Spotify. Otros usan otros en YouTube. Se puede poner música. Amazon, puedes armar tu plataforma, tu playlist. Pero yo te quiero retar que tu plataforma, para armar las verdades que tú quieres que te estén transformando, que abraces la mejor de todas las plataformas para escuchar lo que tienes que escuchar todos los días. Y esa plataforma se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De ahí viene todo. Jesús dijo,
yo me voy, pero no los dejo solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo presente cuando Jesucristo se presentó al mundo, cuando fue bautizado por Juan. Vino como paloma el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía al desierto a ser tentado. Y él dice, vayan a ser discípulos. Vayan a ser discípulos, Mateo 28. Pero les dice en Hechos 1, 4 y 5 lo siguiente. Él les mandó, cuando estaban juntos, ya Cristo resucitado, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces aquí hay una tensión, y la tensión es que primero les dice en Mateo 28, vayan. Entonces cualquier persona obediente hubiera salido volado a hacer lo que él dijo. Vamos a todas las naciones. Hubieran ya comprado todos los pasajes para ir por todas las naciones existentes en esa época. Pero les dijo, no, quédense. ¿Cómo es eso? Me dice que vaya, ahora me dice que me quede. ¿Sabes por qué les dijo que se quedaran? Porque él sabía que la comisión que les estaba encargando no era una cuestión de recursos, no era una cuestión de una idea brillante de alguien, no era cuestión de estrategias humanas, no era cuestión de hacer planes, no era cuestión de ver esto es lo que con esto contamos. Era una cuestión que necesitaban ellos poder de lo alto para hacer lo que él les había mandado hacer. Y muchos de nosotros hemos obedecido eso. En algunos momentos hemos estado conectados con el Espíritu Santo de Dios de tal manera de que ha habido fruto, y el fruto es evidente. Si ustedes hubieran estado en el primer campamento que nosotros tuvimos oficial, porque habían otros en 1980, ¿cuántos de ustedes estuvieron en campamento en 1980? Levanten la mano. 1. Y todavía está aquí, wow. 2. Levanten la mano. 3, 4, 5, 6 por allá. 7. Un campamento en el Agua de Yohoa, un lugar que se llama o se llamaba, no sé si todavía existe, Bagope, de unos bautistas ahí. Eso es lo que éramos, y otros que no están aquí desde luego. Entonces cuando ha habido conexión con el Espíritu Santo de Dios, ha habido fruto, porque es Él quien lo empodera a uno. Y cuando no. El reto hoy es que ustedes y yo estemos tan conectados con el Espíritu Santo que las verdades del Espíritu Santo de Dios estén en nuestras vidas de tal forma que tengamos que ir al siguiente nivel de ser fructíferos, así como Jesús lo pone en Juan 15, que si estamos conectados a Él vamos a llevar fruto, mucho fruto. Entonces está la tensión. Y les decía que lo que ellos necesitaban no eran esos recursos, sino poder de lo alto. Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan, pero quédense. Esperen el poder. Jerusalén, van a ir a Jerusalén, por todo Judea y hasta lo último de la tierra. Van a ser testigos. Aquí hay 3 secciones. Aquí esta va a ser la sección 1, la sección 2 y la sección 3. La sección 1 es Jerusalén. Digan Jerusalén. Aquí es Judea. Digan Judea. Digan último de la tierra. Quiero que lo vuelvan a decir todos y vamos a terminar diciendo somos testigos. A ver. Somos testigos. Una vez más. Y el somos testigos tiene que tronar, tiene que sonar. Una vez más.
Somos testigos. Es lo que soy, es lo que tú eres, es nuestra identidad. Pero para que nuestra identidad se manifieste, tiene que haber poder de lo alto que es dado por el Espíritu Santo. Entonces, armemos un playlist del Espíritu Santo. Y yo te lo quiero recomendar para que comiences a armarlo de tal manera que lo puedas ir enriqueciendo en tu vida. Entonces, estas van a ser, creo que son 5, llamémosle, le vamos a poner un título de canción, ¿verdad? Las 5 canciones top, ¿verdad? En el hit parade, las primeras 5 y después ustedes lo enriquecen. Esto es para recibir poder de lo alto semana tras semana, día tras día en nuestras vidas. La primera se llama Fuego en mis venas. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, lo último de la tierra, lo que acabamos de leer. Porque hay días, hermanos y hermanas, que a nosotros nos hacen falta fuerzas. Hay días duros, hay días que uno ni sabe lo que está pasando. Hay momentos que el estrés te está arrinconando y ya no hayas que hacer, no hayas que pensar. Esa situación familiar es dura, ya no hayas que hacer. Y quieres servir a Dios, y quieres evangelizar, y quieres discipular, y quieres armar un grupo, y quieres seguir adelante, y querés diezmar, pero se te pone tiesa el brazo, y no terminás de sacar lo que tenés que darle al Señor. Necesitamos poder de lo alto, y eso es el poder del Espíritu Santo. Digan conmigo, recibo poder. Digan conmigo, recibo poder. Y ese poder viene de arriba. La segunda canción se titula Sé quién soy. Dice Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira, aterrizar en la verdad de que yo aquí, en medio de esta ciudad, en medio de esta comunidad, en medio de esa situación de que yo soy hijo de Dios y que ahí Él me guía, eso es bien poderoso, porque perdemos dirección, porque muchas veces simplemente se nos olvida quiénes somos. Creemos que somos, que queremos ser uno de esos cualquiera, y no, son una persona amada, importante, especial. Son una persona que hay una riqueza dentro de ti, porque el Espíritu vive en ti, porque eres hijo de Dios. Y es importante hacer pausas de oración y de decirle a Dios: Dios, gracias que eres mi Padre. Gracias que tu Espíritu me guía. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una pausa de oración. Vamos a tener unos segundos de silencio. En esos segundos de silencio, oración delante de Dios. Quiero que en tu corazón le des gracias a Dios con tus palabras, porque Él es tu Padre, porque el Espíritu te guía. Vamos a hacer eso. Qué sabroso, Señor, es saber que no estoy solo aquí en esta tierra, de que sé quién soy y que tu Espíritu me guía. Gracias por eso. Amén. La otra canción se titula Desde Adentro. Gálatas 5 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Miren, la verdadera fe no es una cuestión que se fabrica desde afuera, sino desde adentro. Es de adentro hacia afuera la cuestión. Y cuando eso sucede, cuando yo valoro mi ser interno delante de Dios, cuando yo lo valoro, quiere decir que yo voy a trabajar para que ese ser interno crezca.
Por eso es que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, porque yo trabajo en mi adentro, no en lo superficial. Me da tristeza ver algunos creyentes que solo se manejan en lo superficial, que solo se manejan por su look, por sus habilidades, que solo se manejan por lo que andan buscando la aprobación de otros. No fueron abrazados cuando eran chiquitos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que andemos en el Espíritu, que seamos llenos del Espíritu, que caminemos en el Espíritu, no en la carne, para que el fruto se manifieste. Pero eso es interno. Eso no tiene nada que ver con que yo haga lo que todos mis líderes y pastores me dicen que tengo que hacer en X ministerio, lo que sea. Hay que cumplir, hay que servir, hay que hacerlo, pero es aquí adentro, es desde adentro la cuestión. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios trabaja. Dios no trabaja en lo de afuera, Dios trabaja adentro. Valora lo que tienes por dentro. Una cuarta canción le podemos titular Habla por mí. Dice Romanos 8:26, asimismo el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Gemidos indecibles literalmente quiere decir palabras que no se pueden expresar, simplemente no se pueden decir. Eso es lo que no es una cosa rara, es simplemente algo que no se puede expresar. El martes, ayer, yo estaba saliendo de una cita con una dentista y me suena el teléfono y, ¿verdad? Estaba caminando en la calle y así, ¿qué tal? Aló, hey, ha pasado una tragedia, me dice. ¿Qué pasó? Digo, ya me hablaron de Ronnie, lo que había sucedido. Y cuando me dijeron mi experiencia, ¿cómo? No puede ser. Sí, es real, sucedió. Me dio vuelta caminando por ahí, una cosa rara. Era como que no puede ser, es imposible. Sí. Porque en shock hemos estado, cuando pasó el primer impacto, el shock fuerte, el primero de la noticia, ya después cuando uno, ya conversando con otros líderes de lo que había sucedido, ¿qué puede orar uno en ese momento? ¿Qué? Uno se queda sin palabras, literalmente. Y entiendo, viendo un poquito hacia atrás ya al transcurrir las horas, que en el momento en que estaba en esa situación, el Espíritu Santo de Dios estaba hablando al Padre por mí. Porque el Espíritu Santo que vive dentro de mí sabe lo que está pasando, sabe cómo me siento, Él sabe cómo te sientas. Y en una situación que estás pasando hoy y que no sabes cómo orar, muchas veces sí, tenemos que aprender a cómo pedirle a Dios, pero hay momentos en que no. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios y Él agarra el timón y Él le habla al Padre. Y créeme que esa es una oración que el Padre va a contestar, porque es una plática entre la tercera persona de la Trinidad con el Padre. Y la quinta canción le podemos titular Siempre conmigo.
Dice Juan 14, yo voy a rogar al Padre, le va a dar otro consolador, le va a dar otro consolador, para que esté con ustedes, ¿cuándo? ¿Cuándo? Tenemos el pasaje. Yo rogaré al Padre, le daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios no viene a visitarte, viene a quedarse. Cuando recibiste a Cristo como Salvador, Él ya está ahí, Él ha estado conmigo, Él ha estado contigo desde que confiaste en Cristo como Salvador. Les quiero contar esto. Cuando yo recién recibí a Cristo, 21 años, tenía 21 años, y hubieron 2 versículos que yo leí. Les recuerdo, nunca había leído, 21 años nunca había abierto una Biblia en mi vida. Un compañero ahí tenía la abrí, así literalmente la abrí, y el primer versículo que vi, Jesús diciendo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es lo primerito que yo leí en la Biblia, después de haber leído la carta donde me compartieron el Evangelio, Juan 3:16. O mejor dicho, fue lo segundo, porque primero fue Juan 3:16, ahí confié en Cristo, por medio de una carta. Después veo yo con mis propios ojos en una Biblia física, Juan 10:10, Jesús, yo he venido para que tengan vida en abundancia. ¡Wow! Dije yo. Esto lo cambia todo en mi vida. Y el segundo versículo que yo leí está en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no deja todo lo que tiene, todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo dije, yo quiero ser discípulo, dejé mis estudios, dejé mi casa, dejé a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, y me dediqué lo mejor que yo sabía en ese momento a servir a Dios. Y así fue el comienzo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Por qué me pasó a mí? Yo no soy nadie especial, soy igual o menos que ustedes, pero yo sabía lo que estaba ahora, yo sé lo que estaba sucediendo. Simplemente el Espíritu de Dios agarró esas palabras, las clavó en mi corazón porque yo estaba abierto y las obedecí. Y después de eso ha habido fruto. Este año tenés que tomar una decisión, y la decisión es bien sencilla: dejar que el Espíritu Santo dirija tu vida. Tú dices, yo no entiendo completamente, no lo entiendo todo. ¿Qué es eso del Espíritu? No es la Biblia, no es Jesucristo a quien yo tengo que adorar, sí, pero Él nos dejó el Espíritu y tienes que dejar que Él te guíe. Yo quiero pedirte que esta noche hagas el compromiso, simplemente delante de Dios, decirle a Él, Dios Padre, en este momento doy permiso a que el Espíritu Santo controle absolutamente todas las áreas de mi vida. Quiero que lo hagas. ¿Lo vas a hacer? Levanta tu mano. ¿Lo vas a hacer? Si lo vas a hacer, ponte de pie, por favor, igualmente. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y estando así en modo oración delante de Dios, dile en tu corazón, gracias Dios por la salvación, gracias por la cruz, por la resurrección, por la sangre que derramaste para perdonar todos mis pecados. Gracias que tu Espíritu vive en mí desde el día que te recibí. Y aquí entra también en modo honestidad. Dile, Señor, algunas veces he dejado que controles mi vida, otras veces no. Y aquí viene el compromiso. Dile, Dios, dejo que el Espíritu Santo
controle mi vida de manera absoluta. Dilo conmigo: Dios, dejo que el Espíritu Santo controle mi vida de manera absoluta. Señor, tus ojos están puestos sobre este auditorio, tus ojos están viendo todos los corazones aquí, y tú has visto quién en lo profundo de su ser te dijo esto de una manera sincera. Yo sé que ahí vas a trabajar. Con el resto, Señor, te pido que continúes trabajando para llevarlos al punto de que miren la tremenda necesidad que ellos tienen de dejar de que tú controles absolutamente sus vidas a través del Espíritu Santo. Te amamos, Dios, honramos tu nombre. Una vez más encomendamos a los Pavón, a la familia Pavón en tus manos, y a las otras familias también dolientes que hay en nuestro medio, y te amamos, te adoramos, Señor, y decimos: Dios, gracias por la salvación, gracias por la vida que nos has dado, y gracias por el Espíritu que vive en nosotros, quien nos guía todos los días y está con nosotros. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y para tu gloria. Amén. Amén.